Aló. Aló. Ya estamos enlazados con Radio Revolución y Radio Galaxia. Estamos ya listos para poder iniciar una nueva edición de Panorama Médico. El tema preparado para el día de hoy: apendicitis aguda, una de las principales enfermedades que es necesario tener conocimiento de los síntomas, de la gravedad que puede representar esta peligrosa y mortal enfermedad. Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar una nueva edición de su programa Panorama Médico. Este es un esfuerzo que realizamos cada domingo, 7 de la mañana, para poder lograr de que podamos tener un mejor conocimiento de aquellas enfermedades, de aquellos problemas relacionados con nuestra salud y que pueden ser bastante peligrosos, bastante mortales, incluso como el caso, esta es una enfermedad típica en la cual se produce una situación tan delicada, tan grave, que en la mayoría de casos, se está produciendo un riesgo de muerte cuando la enfermedad está siendo muy postergada en el tratamiento. Existe, les digo para empezar, la inmensa mayoría de síntomas corresponden a una apendicitis que muy bien pudo haberse diagnosticado a tiempo. El diagnóstico temprano es la principal razón por las cuales tenemos que lograr el conocimiento del apéndice, el conocimiento de la enfermedad y reconocerlo rápidamente. La mayoría de las veces decía de que las personas buscan una solución que no es la más recomendable. Recurren a la automedicación, recurren a tratar de solucionar su aspecto de salud, pero en una forma inadecuada, por cuanto más bien ocultan la enfermedad, y cuando se dan cuenta de que no se trataba de una simple enfermedad, sino de un tema mucho más grave, acuden al hospital y cuando la enfermedad
ya está demasiado grave. Y es cierto de que ya en las estadísticas de nuestro país, el 80% de los casos de cirugía de apendicitis se produce cuando la enfermedad está demasiado avanzada, cuando ya está complicada. Entonces, aquí, en estos casos, es a pesar de tanta tecnología, a pesar de tanta información por todos los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, pero es lamentable que hasta el momento, de todos los casos de apendicitis, el 80%, que es una cifra muy alta, acuden al hospital, acuden a un centro médico, acuden a un médico cuando la enfermedad ya está demasiado avanzada, cuando se han estado intentando realizar algunos tratamientos de automedicación, creyendo de que era una cosa muy simple y que lamentablemente deriva en la gravedad de la persona. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos reconocer, cómo podemos saber si algún dolor en el abdomen podría ser una apendicitis? ¿Cuál es el tratamiento? Desde ya le vamos diciendo que no existe tratamiento con pastillas, con alguna hierba, con alguna medicina que pueda solucionar la apendicitis. Una vez que comienza la apendicitis, esta apendicitis va a terminar solamente en dos consecuencias. Uno es en sala de operaciones, porque el único tratamiento que podemos efectuar para esta enfermedad es la cirugía, extirpar el apéndice ya infectado. El segundo camino que puede tornar una apendicitis es, lamentablemente, disculpen que lo diga crudamente, el segundo camino es el cementerio. Se trata de una enfermedad, por ello, una enfermedad mortal en etapa avanzada. Por lo tanto, o bien, una vez que empezó la enfermedad, o bien se opera, o bien la persona va a fallecer. Así de simple. Son solamente dos caminos. No puede ser de que yo tuve apendicitis, pero me sané, me curé con tal cosa. Eso es imposible. Cuando comienza la apendicitis ya solamente tiene esas dos rutas, esos dos caminos. Solamente dos caminos. O bien lo operamos y retiramos el apéndice ya infectado, o de lo contrario, esa persona se va a complicar tanto que puede ser mortal. Muy bien, entonces, en los próximos minutos le vamos a indicar cómo reconocer, cómo estar seguro de que podemos tener una apendicitis. Eso es sumamente importante y esta es una de las clásicas enfermedades en la cual el diagnóstico temprano es lo fundamental de esta enfermedad. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, es sumamente fácil poder suponer de que la persona se va a mejorar. Definitivamente va a haber una mejoría. Va a ingresar a sala de operaciones en un momento oportuno. Ya no es necesario estar probando si es o no es. Es muy importante que sepamos reconocer en el inicio esta enfermedad. Esta es una clásica enfermedad en la cual el diagnóstico temprano es la clave para poder lograr un tratamiento correcto y que no deje muchas secuelas, muchas limitaciones a una persona, por cuanto realmente es lamentable que tengamos que tener pacientes que se han complicado demasiado por recibir
medicamentos en la farmacia, en las boticas, o sencillamente por una libre decisión de la persona, pero que realmente perjudica a su estado de salud. Entonces, estamos en Panorama Médico, programa de información cultural, programa de información de recomendaciones médicas. Eso es lo que nos interesa y sobre todo tratando de cuidar la salud. Este es un esfuerzo que hace 7 años lo hemos empezado, primeramente a través de las radioemisoras, que gracias a ellas confiaron en nuestras personas para poder contratar espacios para la difusión de temas médicos. Es muy importante y ojalá en algún momento en cada provincia del país y en cada distrito sería bueno de que existan programas médicos, porque es la única forma de cuidar la salud, prevenir enfermedades, prevenir complicaciones, y esta enfermedad es muy prodigiosa para ver la importancia del diagnóstico temprano, para ver la importancia de la medicina preventiva, para ver la importancia de la responsabilidad que cada uno de nosotros pone en su propia salud. ¿Qué cosa es el apéndice? El apéndice es una pequeña porción del intestino, una prolongación a manera de un dedo de guante, como si fuera un dedo de un guante. Esto es el apéndice. ¿Cuánto mide? 5, 6, 7 centímetros, a veces 8, diferente tamaño. Y lo cierto es de que a veces hay apéndices bastante pequeños, pero lógicamente cuando se ve afectado por una infección, o sea, por una apendicitis, la apendicitis es la infección del apéndice, se estira, se hincha, se edematiza, se llena de líquido de naturaleza infecciosa, y puede ser pequeño, puede ser mediano, puede ser grande. La más grande que se ha detectado en el mundo es en una persona de Pakistán, y tenía casi 24 centímetros de largo en forma natural, sin apendicitis. Imagínense, una apendicitis en este señor hubiera sido una cosa sumamente agresiva, ¿no? Por el tamaño que tiene su apéndice. Lo cierto es de que tiene entre 5 a 7 centímetros, generalmente hasta 8, en sus condiciones naturales, sin infección. Cuando se infecta, ¿qué sucede? Se agranda, se edematiza, se hincha, se llena de pus, se llena de infección. Y esto tiene que ser eliminado, cortar el apéndice en forma quirúrgica, en sala de operaciones, y ya la persona queda sin apéndice. ¿Qué pasa con la persona que no tiene apéndice? No tiene ninguna alteración en lo absoluto. No tiene ninguna alteración ni siquiera en la parte digestiva. Por lo tanto, ¿cuál es la función del apéndice? Es materia de mucha discusión médica. Existen varias teorías. Una de ellas es de que esto tuvo mucha importancia cuando éramos más vegetarianos, cuando éramos más, cuando teníamos más alimentos vegetales en nuestra dieta diaria. La celulosa se metaboliza mucho en esta zona, sobre todo en animales herbívoros. En el ser humano es prácticamente rudimentario, casi no tiene función, porque ya nosotros no tenemos capacidad de metabolizar el almidón, que es uno de los principales alimentos que se digiere gracias a la presencia del apéndice. Lo cierto está en que no es importante para nuestra vida, no es importante para nuestra digestión, y por lo tanto, si en algún momento esto se infecta, se complica el apéndice, entonces lo que tenemos que hacer es extirparlo en una operación. No hay otra forma, no hay antibiótico, no hay ninguna medicina para el hígado que mejore el apéndice, no existe ninguna hierba, nada, absolutamente nada. Cuando inicia una apendicitis, solamente tiene 2 caminos, vuelvo a remarcarlo, no es de que pueda ser de que se recupere, no existe esa posibilidad.
iniciado la apendicitis, dos caminos nada más. O bien va a sala de operaciones este paciente con apendicitis, con real apendicitis, o bien, si es que no recibe el tratamiento quirúrgico, termina en el cementerio, así de crudo, pero es necesario que tengamos seguro lo que está sucediendo en el paciente con apendicitis. No existe la posibilidad de que, como no fue complicada, me mejoré así nomás. No. Una vez que inició la apendicitis, no hay otro camino. No puede ser que se recuperó así nomás. No puede ser de que mejoró de alguna forma, no se sabe cómo, pero la cosa que mejoró no existe. Si alguna persona dice ello, es porque nunca fue apendicitis desde el inicio. No se trató de apendicitis. Solo dos caminos en el caso de la apendicitis. O bien a sala de operaciones para extirpar el apéndice infectado, o bien se va a complicar y se va a morir. Eso es lo que sucede con la apendicitis. ¿Dónde está ubicado? En la parte inferior y derecha del abdomen. Está ubicado en la parte inferior y derecha del abdomen. El tubo digestivo comienza en la boca. Los alimentos los ingerimos y se sitúa en la boca. Al ser deglutidos, pasan por el esófago, llegan al estómago, del estómago sale el intestino delgado, 7 metros de intestino delgado, 7 metros de intestino delgado, y justamente en el ángulo superior y derecho, en la parte superior y derecha del abdomen, este intestino delgado se vuelve intestino grueso, o colon también se llama. Intestino grueso o colon. Son 2,5 metros a 3 metros de intestino grueso o colon. Intestino grueso es igual a colon. Intestino grueso es lo que llamamos colon. Muy bien. Entonces tenemos 7 metros de intestino delgado, 2 metros y algo más de intestino grueso, son 9 metros de intestino. Ustedes pueden comprender, es bastante la cantidad, la longitud, el tamaño del intestino, y todo eso está apiñado, está bastante enclaustrado dentro de nuestra cavidad abdominal. Entonces, 7 metros de intestino delgado que en la parte inferior y derecha del abdomen se convierte en intestino grueso, en el colon. Colon ascendente, porque se va hacia arriba, colon transverso, colon descendente, sigmoides, porque tiene la forma de S, recto y ano. Ese es todo el aparato digestivo, por supuesto, en lo que se refiere a la progresión del alimento. Existen glándulas anexas como el hígado, como el páncreas, como la vesícula, etcétera, que ayudan a la parte digestiva, pero el tubo digestivo está formado por boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, sigmoides, recto y ano. En la parte inferior derecha, justamente en la unión del intestino delgado con el intestino grueso, ahí se encuentra este órgano pequeño, rudimentario, de 7 u 8 centímetros, que es el tema del día de hoy. Cuando esto se infecta, se llama apendicitis, apendicitis aguda. Este es, una vez más, el apéndice, el intestino delgado, en la parte inferior y derecha del abdomen. Existe esto a manera de un dedo de guante, con una cavidad, con un conducto interno, que justamente siempre debe permanecer permeable, siempre debe estar intacto. Este conducto debe estar transitable para que las secreciones que son producidas en este apéndice puedan ser drenados hacia esta zona conocida con el nombre de ciego, que es la parte del inicio del colon. Muy bien, entonces este conducto tiene que estar permeable, siempre debe estar transitable para que pueda ser fácil el drenaje de la secreción producida por todo el intestino, incluyendo el apéndice. Este apéndice produce un mucus, y que
una mucosidad, en otras palabras, y que tiene que ser drenado hacia el intestino grueso. ¿Qué pasaría si esto no puede ser drenado? Si es que se ha obstruido el conducto de salida. ¿Qué ocurre? Al no encontrar, al estar taponeado, al estar obstruido este conducto de salida, el apéndice crece y esta mucosidad contenida en el interior de este conducto comienza a infectarse, comienza a formar pus. Entonces, esta pus, esta secreción infectada, conduce lógicamente a una infección de este órgano. Apendicitis. ¿Qué es entonces la apendicitis? La infección del apéndice, generalmente por obstrucción del conducto de salida de este apéndice. Este conducto de salida de la mucosidad que es producida en el apéndice y que no puede ser drenado hacia el ciego, hacia la parte inicial del colon, eso es lo que es la causa de la apendicitis. Muy bien. Este es el lugar donde se encuentra generalmente el apéndice, en la parte inferior y derecha del abdomen. Parte inferior y derecha del abdomen. Por debajo del ombligo y a la derecha del ombligo. A la derecha y hacia abajo del ombligo. En esta zona. Esta es la zona. Por debajo del ombligo, en esta zona. Y hacia la derecha. Este es el síntoma capital. Esto es el lugar que todos debemos conocer. ¿Qué órganos se encuentran en esta zona? Es sumamente importante conocer. Intestinos. Intestino delgado, la unión con el intestino grueso, con el inicio del intestino grueso. Y aquí se encuentra el apéndice. Pero no solamente se encuentra el apéndice, también se encuentra el ovario derecho en las damas. El ovario derecho, la trompa derecha en las damas. Se encuentra también parte de los conductos de excreción de la orina en el aparato urinario. Específicamente el uréter. Baja el uréter derecho. El uréter derecho baja por esta zona, llevando la orina desde el riñón derecho hacia la vejiga. También entonces, fíjense ustedes por esta constitución anatómica, ya podemos pensar con qué enfermedades me puedo confundir cuando tengo una apendicitis. Puedo confundirme entonces con una simple indigestión, problemas de gases intestinales, problemas de gastritis, problemas relacionados con diarreas, con infección intestinal, puede provocar dolor en esta zona y hacernos confundir. ¿Será una infección intestinal porque puede haber un poco de diarreas? ¿Será una infección intestinal o será una apendicitis? ¿Será una infección urinaria, un problema, un cálculo obstruido en el uréter derecho también que nos puede hacer confundir? Puede ser un quiste de ovario en las damas. Puede ser una infección de las trompas, sobre todo la infección de la trompa uterina, trompa de falopio derecha en las damas. O puede ser una apendicitis. Existen muchas posibilidades. Por lo tanto, tenemos que conocer la estructura anatómica y también tenemos que conocer cómo diferenciarlos. Este es lo que a continuación vamos a ver. Cómo podemos diferenciar de otras enfermedades. Esta es la zona y la cicatriz que generalmente se produce cuando se opera una persona de apendicitis. Esta es la zona. Una vez más, la ubicación del apéndice, del ombligo, hacia la derecha y hacia abajo. Zona derecha, no izquierda. Zona derecha, no izquierda. Entonces, tenemos acá la zona del
apéndice, la zona inferior y derecha. Y esto es sumamente importante que podamos reconocer. En otras circunstancias hemos recibido pacientes en que pensaban de que su apendicitis no se ubicaba acá en esta zona. Y como no tenían el conocimiento anatómico, no pensaron en una apendicitis. Y esta es la razón por la que la inmensa mayoría de casos de apendicitis se diagnostican prácticamente en etapa muy tardía. El 80% de casos de apendicitis ingresan a sala de operaciones muy tarde. Y por eso es de que en algunas oportunidades ingresa a sala de operaciones demasiado tarde y lógicamente ya no se puede salvar la vida de la persona. Es por ello el conocimiento de esta peligrosa, de esta mortal enfermedad, el síntoma capital para diagnosticar el apendicitis es el dolor en la zona inferior y derecha. También puede existir fiebre, pero no esperen que haya fiebre. Cuando hay fiebre es porque ya la apendicitis se ha complicado demasiado. Ha existido demasiado tiempo que han estado seguramente calmando los síntomas con pastillas, calmantes, para el cólico, para los gases, qué sé yo, y que la enfermedad ha avanzado tanto que ya está produciendo la fiebre. La fiebre, tengámoslo muy en cuenta, la fiebre es un signo tardío de la apendicitis. No esperemos tener fiebre para poder lograr diagnosticar la apendicitis, que debe ser, como dije al inicio de este video, debe ser de diagnóstico temprano. Es la clave para poder lograr un adecuado control de esta enfermedad, es el diagnóstico temprano. La fiebre es un signo tardío de todo el cuadro clínico de una apendicitis. El dolor es lo principal. Generalmente no hay diarrea, al contrario, generalmente se obstruye el tránsito intestinal. Por lo tanto, si hubiese diarrea, más podríamos pensar en que sea una infección intestinal, una gastroenteritis o una gastroenterocolitis, una infección a nivel intestinal y sobre todo del colon, o sea, del intestino grueso, una infección intestinal que está provocando diarreas y dolor en esta zona baja del abdomen, haciéndonos confundir con una apendicitis. Pero ante la duda, es conveniente de todos modos, recurrir a un médico, recurrir al hospital, al puesto de salud o al centro de salud. Muy bien, entonces no esperemos, en conclusión, tener fiebre para poder pensar en la apendicitis. Cualquier dolor en la parte inferior y derecha del abdomen tiene que ser sospechado de apendicitis. Y si fuera apendicitis, no estemos especulando con ninguna clase de medicamentos. Acudamos al médico, acudamos al personal de salud. Existen enfermeros que muy bien se orientan y que contribuyen con la población, y eso es rescatable. Enfermeros que se capacitan bastante bien y que nos sirven de apoyo para poder identificar al inicio esta peligrosa enfermedad. Desde ya, mi saludo a todo el personal de salud y a todas las personas que adquieren conocimientos en salud para poder lograr la medicina preventiva y los diagnósticos tempranos que salvan vidas, Es el objetivo de este programa, Panorama Médico, programa de información médica preventiva, y que siempre estamos desarrollando los domingos
7 de la mañana. Entonces, tenemos el día de hoy la disertación acerca de la apendicitis y la importancia del diagnóstico temprano en esta enfermedad. Soy Óscar Novoa Rosado, médico de profesión, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y realizamos desde hace 7 años atrás ya, comenzamos en radio, ahora en YouTube, en canal de YouTube, en la página web www.oscarnovoaperú.com y también por el Facebook Óscar Novoa Rosado o también el Facebook Óscar Novoa Perú. Las causas de la apendicitis, entonces, si nosotros podemos suponer de que lo que produce la apendicitis es la infección de esta prolongación del intestino llamado apéndice, la infección, puede existir una infección directa de este apéndice, la infección directa por alguna infección general que luego ha colonizado, se ha instalado en este apéndice. Pero también podría ser, lo más frecuente, eso sí, que se obstruya este conducto interno que tiene este apéndice. Se obstruye este conducto y, por lo tanto, la mucosidad que segrega el apéndice no puede extraerse, no puede ser drenado, como siempre, como es lo fisiológico, lo normal, hacia el ciego, hacia la parte inicial del colon. Esta zona más abultada del inicio del colon se llama ciego. Entonces, aquí debe ser drenado esta mucosidad. Pero ¿qué pasaría si es que acá existe una obstrucción? Entonces, no puede drenarse esta mucosidad hacia el ciego, no puede evacuarse el contenido de este apéndice, por lo tanto esto se hincha. Comienza la apendicitis y una vez que comenzó ya no termina, solamente no hay regresión, no hay que tuve y me mejoré, me pasó, no sé cómo, me pasó. No, eso no fue apendicitis. La apendicitis se inició, ya no se detiene, ya no regresa. Termina solamente en sala de operaciones o termina en una complicación mortal, Ahora, entonces, si se obstruye eso, si se obstruye el conducto de salida, de drenaje del mucus, de la mucosidad que produce el apéndice, ¿por qué se puede obstruir? ¿Por qué se puede obstruir? Muchas razones. Las 4 principales razones por las cuales se produce la obstrucción. Se produce la obstrucción del drenaje, de la secreción, del mucus, de la mucosidad del apéndice se obstruye por la hiperplasia de los folículos linfoides. Esta zona del apéndice, en el espesor de su estructura interna, tiene mucho sistema linfoide. Son células parte de nuestro sistema inmunológico que se aglomera y por eso se llama folículos. Y se aglomera, está en forma conjunta este sistema linfático y por alguna infección en el organismo, podría ser por una faringoamigdalitis o por una infección intestinal que compromete los folículos linfoides, que son parte de nuestro sistema inmunológico, parte de nuestro sistema de defensas del organismo, se hiperplasia. Eso significa crece los folículos linfoides y obstruye este conducto de drenaje de la secreción que produce el apéndice. Se obstruye. Funciona a manera de un tapón en el conducto de evacuación, el conducto de salida de la secreción producida en el apéndice. Primera causa de obstrucción del conducto de drenaje del apéndice. Segunda causa, parásitos intestinales.
parásitos intestinales. Es sumamente importante conocer que el apéndice puede obstruirse, el conducto de drenaje puede obstruirse por parásitos intestinales, sobre todo los Ascaris lumbricoides. Por ello es de que cada cierto tiempo tenemos, sobre todo los que vivimos en la selva del Perú y en todos los lugares donde existe una alta prevalencia e incidencia de la parasitosis intestinal, cada 4 meses, cada 6 meses debemos controlar los parásitos intestinales. Y por lo tanto, es conveniente siempre evitar siempre la presencia de los parásitos intestinales. Y también es muy importante tratar de permitir que el aparato digestivo siempre funcione en condiciones adecuadas, en condiciones fisiológicas adecuadas. No tener muchas complicaciones de la función digestiva. Aquellas personas que sufren de gases intestinales, que sufren de estreñimiento, que sufren de trastornos digestivos como vinagreras, como problemas de gases intestinales, de hinchazón, de distensión abdominal, problemas de vinagreras, reflujo, acidez, etcétera, tienen más facilidad para sufrir en algún momento de la apendicitis. Muy bien. Los gérmenes patógenos, gérmenes que producen enfermedad, también pueden infectar directamente incluso el apéndice y producir la infección de ella, o sea, producir la apendicitis. Y finalmente los coprolitos. ¿Qué cosa es coprolito? Es el estado sólido de algunas porciones de las deposiciones. Son heces muy duras, como si fueran pequeñas piedritas, se forma dentro del intestino, sobre todo en personas estreñidas. Por eso el estreñimiento es muy perjudicial. Forma coprolitos, forma deposiciones muy duras, en forma de bolas, en forma de pequeñas piedras, incluso tienen una consistencia muy dura. Y uno de estos coprolitos, uno de estas piedritas pequeñas, pueden obstruir justamente el drenaje del apéndice. El estreñimiento favorece esta presencia de los coprolitos, entre otras complicaciones. Por ejemplo, que el estreñimiento puede provocar fácilmente las hemorroides. Es la facilidad para producir hemorroides como consecuencia del estreñimiento es bastante conocida y es bastante fácil observar la secuela, la complicación de las hemorroides como consecuencia del estreñimiento. También se ve con más frecuencia el prolapso rectal. No solamente existe el prolapso por la vía vaginal del útero o de la vejiga, que cae más hacia el conducto vaginal en las damas, por supuesto, y no solamente existe ese prolapso vésico-uterino de la vejiga y del útero hacia el conducto vaginal, sino también existe el prolapso rectal, que se encuentra muy frecuentemente en los pacientes que sufren de estreñimiento. Y otra enfermedad que se asocia al estreñimiento es el cáncer de colon. De hecho, la inmensa mayoría de cánceres de colon se observa generalmente, no siempre, pero generalmente se observa en pacientes con estreñimiento crónico, que por muchos años no han sabido controlar pues al estreñimiento. Muy bien, entonces esas son las causas por las cuales se puede obstruir el conducto de evacuación, el conducto de drenaje de la secreción producida en el apéndice y que le impide drenar hacia el ciego, hacia la parte inicial del colon. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? La peritonitis. En primer lugar,
de que la complicación, creo, más importante es que el apéndice comienza a dilatarse, comienza a hincharse, comienza a distenderse, comienza a hincharse. Y esa hinchazón, esa distensión del apéndice provocado por el impedimento del drenaje de la secreción del apéndice, provoca dolor muy severo en la zona inferior y derecha, que es el síntoma capital, el síntoma más importante de la apendicitis. Y cuando esta infección no solamente está ya restringida a la secreción del apéndice, no solamente está restringida al apéndice, sino ya está dispersándose, está invadiendo, está expandiéndose hacia los tejidos vecinos, se produce la peritonitis. ¿Qué es la peritonitis? Es la infección del peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? Es la membrana que recubre los intestinos. Es la membrana que recubre los intestinos. ¿Para qué? Para que pueda facilitar su desplazamiento de los vasos sanguíneos, la circulación sanguínea, y también facilita el movimiento que realiza los intestinos para que pueda hacer su función de transporte, de conducción del contenido intestinal desde la parte alta del intestino hacia, en progresión unidireccional, una sola dirección hacia la parte ya externa, la parte ya inferior del tubo digestivo, que es intestino grueso, sigmoides, recto, finalmente por el ano, la evacuación de las deposiciones. Entonces ese movimiento se ve favorecido por el peritoneo, esos movimientos que trasladan toda la materia fecal, todo el contenido intestinal, lo permite esta membrana que se llama peritoneo. Y la infección del peritoneo se llama peritonitis, por expansión de una infección que inició en el apéndice y que poco a poco ha avanzado, se ha expandido desde el interior del apéndice, todo el apéndice en el espesor de su tejido, en las zonas vecinas, en el peritoneo, y cuando existe una peritonitis también puede irradiarse a todo el organismo, provocando una septicemia, que es un paso ya muy cercano a la muerte. Entonces recordemos, las complicaciones de la apendicitis: peritonitis, septicemia, muerte. Esto es la cirugía generalmente cuando la apendicitis no ha sido muy complicada. Entonces se ha operado esta persona y ha dejado esta cicatriz en la zona inferior y derecha del ombligo. Inferior, más abajo del ombligo, más a la derecha del ombligo, en esta zona. Muy bien, entonces el tratamiento es la extirpación quirúrgica, es la cirugía, es la apendicectomía. Apendicectomía, la extirpación de este apéndice. Lo extirpamos. ¿Cómo se realiza en el acto operatorio? En una forma muy didáctica. Se liga en la parte más cercana al ciego, en la parte más cercana del apéndice, en la parte más cercana al intestino grueso. Se liga, se hace un nudo con hilo quirúrgico, por supuesto, no con cualquier hilo, sino con hilo quirúrgico. Se hace una ligadura proximal, una ligadura distal, y en el centro, en el espacio entre estas dos ligaduras se corta, quedando libre el apéndice. Se extirpa por ello. Ya esta persona queda sin apéndice, nunca más, lógicamente, que va a tener ya nunca más una apendicitis, porque ya carece de apéndice. La extirpación se hace tan cercana al intestino grueso que ya nunca más se va a obstruir, lógicamente, porque ya no hay conducto que pueda en el futuro pueda regresar la apendicitis. Por lo tanto, las personas que ya han sido
operadas del apéndice, nunca más, lógicamente, van a tener apendicitis. Si se produce el dolor en esta misma zona, puede ser de alguna complicación postquirúrgica, o sea, después de la operación, o puede ser por alguna otra razón. Un cálculo en el uréter derecho puede ser por infección urinaria. Aquí nos va a dar un análisis de orina, pues bastante señales de una infección urinaria, o si no, sangre a nuestra vista o microscópica, que lo descubrimos en un análisis de orina cuando se trata de un cálculo urinario, de un cálculo que del riñón se ha desplazado y se ha detenido en la zona cercana al apéndice, en el uréter derecho, y que está provocando el dolor en esta zona. También es muy importante por ello recomendar de que si estamos frente a una posibilidad, aunque sea pequeña, a una posibilidad pequeña de una apendicitis, tenemos que realizar análisis de sangre, que lamentablemente no existe un análisis específico para el apéndice, para la apendicitis. No existe algo así como lo que se produce en el dengue o en el paludismo, en los cuales en estas enfermedades existe un análisis específico, un análisis especial, donde se dice positivo para dengue o positivo para paludismo, gota gruesa positiva, paludismo. No existe un análisis de esa forma. ¿Cómo nos guiamos? Por la sintomatología, o sea, por el cuadro clínico, por los resultados de los análisis que nos van a indicar que en sangre existe signos de infección, y que transcurrido algunas horas, estos signos de infección en un análisis de sangre se van incrementando. Nunca la apendicitis se produce un día dolor, al día siguiente ya me pasó, al tercer día otra vez vuelve, al cuarto día otra vez reduce. No, siempre el cuadro clínico de una apendicitis es increciendo, es la terminología médica, es decir, que cada vez se va incrementando, día a día se va incrementando, de tal forma que si en estos momentos tenemos un dolor leve, transcurrido algunas horas, ese dolor sí o sí, de todas maneras, va a estar incrementándose. Y al día siguiente puede hacer que ya sea tan grave que ya no pueda ni siquiera estar bastante erecto en su posición, sino la persona generalmente está agachada y cogiéndose la zona donde se ubica el apéndice. Entonces, esta es la progresión del cuadro clínico generalmente en la apendicitis. Se produce el inicio de la enfermedad y cada vez va aumentando la intensidad del dolor. No puede disminuir, siempre va aumentando la intensidad del dolor. ¿Con qué otras cosas se puede confundir? Con una infección urinaria. Entonces, en un análisis de orina vamos a encontrar, lógicamente, de que existen signos evidentes de una infección. Para que produzca un dolor de regular intensidad, tiene que ser una infección de regular intensidad a severa intensidad o grave intensidad de esta infección urinaria que pueda provocar un dolor tan exquisito en esta zona. También puede ser un quiste de ovario, que puede confundirlo. ¿Cómo podemos hacer esta diferenciación diagnóstica? A través de una ecografía, donde vamos a identificar fácilmente un quiste de ovario. O también por la ecografía podemos diagnosticar una infección de las trompas de falopio, específicamente de la trompa derecha. Entonces, son aquellas enfermedades que nos pueden hacer confundir con una apendicitis. Entonces, la apendicitis puede ser confundida por una
con una infección intestinal. En aquel caso, en este último caso, infección intestinal, generalmente puede haber dolor en la zona baja del abdomen, pero acompañada generalmente de diarreas. La apendicitis generalmente, digo, lo remarco, lo subrayo, letras mayúsculas, generalmente no produce diarrea. Generalmente no produce diarrea. Si tenemos dolor en la zona baja del abdomen más diarreas, generalmente es una infección intestinal. Dolor en la parte baja del abdomen con síntomas urinarios, hacer el análisis de orina, generalmente esto va a ser entonces una infección urinaria. Dolor en la zona baja derecha del abdomen más sangrado que ha sido identificado en un análisis de orina, generalmente es por un cálculo, una piedrita en el uréter. Se ha desplazado desde el riñón derecho, uréter derecho, y ahí produce el dolor. Nos puede hacer confundir, pero lo podemos diagnosticar diferenciándolos por ecografía y por un análisis. En este caso, una infección urinaria, un cálculo urinario por el análisis de orina y acompañado lógicamente también de una ecografía, de un análisis de sangre para poder también diferenciarlo bien de un cuadro de apendicitis. No existe un análisis o ecográfico o de laboratorio que sea 100% definitivo, 100% seguro de apendicitis. No existe. Es la sumatoria de diagnóstico indiciario donde estos indicios, esta sospecha por el cuadro clínico, por laboratorio, por la ecografía, todo esto reunido en la teoría del diagnóstico indiciario, o sea, por indicios, por sospecha, aplicando también lo que es la teoría del delito en el derecho penal, es el diagnóstico indiciario, la sumatoria de indicios, la sumatoria de sospechas para poder hacer el diagnóstico preciso de una apendicitis y no que ingrese el paciente a sala de operaciones cuando a las finales el apéndice estaba normal, que dicho sea de paso lógico, sí se produce, pero es muy necesario diagnosticarlo tempranamente, operarlo tempranamente, porque las complicaciones y sobre todo la mortalidad en pacientes que demasiado tiempo se ha esperado cuando se sospechaba de una apendicitis son bastante lamentables. Por lo tanto, diagnóstico temprano. Mejor es prevenir antes que lamentar. Ese es el propósito de estas disertaciones, de estos videos, que lo hacemos pues de Panorama Médico en canal de YouTube, en Oscar Novoa Perú, en YouTube, en Google se puede escribir estas palabras, Oscar Novoa Perú, YouTube, y ustedes van a encontrar fácilmente el canal de YouTube para los videos que permanecen colgados en este canal de YouTube, también en nuestra página web www.oscarnovoaperú.com. En Radio Revolución Satipo en directo, los domingos 7 de la mañana. En Facebook, Oscar Novoa Perú. Y en el Facebook, Oscar Novoa Rosado. Oscar Novoa Perú, Oscar Novoa Rosado. En cualquiera de estos dos Facebook. Y, como siempre, tenemos que brindar la recomendación de que es mejor prevenir antes que lamentar. Y en materia de salud es conveniente siempre tener una cultura de prevención. En esto, como mensaje final, para terminar este video, tenemos que
terminar. Tenemos que terminar indicando que la apendicitis es sumamente peligrosa. La apendicitis es mortal. Puede ser mortal si es que no lo diagnosticamos tempranamente. Es mortal en etapa avanzada. Es sumamente peligrosa. Puede conducir de inicio una apendicitis que se inicia, solamente termina en dos destinos. O bien en sala de operaciones para la extirpación del apéndice, o bien en el cementerio. Puede ser potencialmente mortal. Es necesario asumir una actitud preventiva para poder lograr siempre el diagnóstico temprano. De esta forma evitamos las graves complicaciones que hemos podido observar de peritonitis, septicemia, muerte. Es la progresión. Peritonitis, septicemia, muerte. Es la progresión de la apendicitis, sobre todo cuando no le hemos dado la importancia debida al inicio y hemos esperado tanto tiempo, porque esta enfermedad es un ejemplo clásico de que en medicina tenemos que ser muy cautelosos y adquirir siempre un grado de sospecha, de prevención, para lograr los mejores resultados para nuestra salud. Óscar Novoa Rosado, médico de profesión, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, les agradece estos momentos que nos han permitido inculcar la importancia de la medicina preventiva. Si le gustó el video, un like, por favor, y también compártanlo. Les agradecemos mucho y siempre les decimos que es necesario mejorar cada vez nuestra salud. Mayor salud, mayor desarrollo de nuestra vida. Muchas gracias por su sintonía.